secretario general de ATSA, Delegación San Juan. Alfredo Duarte está con nosotros y se lo agradecemos. ¿Cómo le va, Alfredo? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, siempre el tema electoral ocupa importancia. Generalmente durante el año o durante el tiempo de gestión, a veces ni se piensa en eso. Después viene el día D, que se llama, que son las elecciones. El 8 de agosto lo va a tener ATSA y Alfredo Duarte va por la reelección, y naturalmente nos obliga a hacer un poco de resumen de las actividades propias. También hay que señalar que ATSA a nivel nacional tiene importante cobertura hotelera, y trata de que los jubilados también tengan su lugar, y por eso quiero empezar por los jubilados, porque en medio de tanta ignominia que se ha tenido con los jubilados, porque nadie explica bien esto, y creo que es oportuno ahora que toquemos un poquito con Alfredo. Bueno, me gustaría, Alfredo, que primero ratifiquemos el tema de la fecha, el 8 de agosto, ¿no? Sí, el 8 de agosto son las elecciones en nuestra institución sindical. ¿Está todo listo? Sí, está todo listo. La Junta Electoral está conformada, están trabajando, hay presentación de lista, y bueno, en el transcurrir de los días se sabrá en forma definitiva los que cumplen con la totalidad de los requisitos exigidos en cuanto a la ley 23.551 y a los propios estatutos que están adecuados a la ley. Y bueno, a partir de allí se comienza a trabajar y hablarle a los afiliados a nuestra institución sindical para que participen activamente de este acto eleccionario, ¿no? Claro. Bueno, creo que cuando viene este acto electoral, bueno, uno toma conciencia y conocimiento de muchas cosas, pero creo que lo importante es preguntarle a Duarte, bueno, estos años, qué cosas se han tenido que hacer. Hubo COVID, hubo varias cosas importantes, y que la comisión directiva, las autoridades han tenido que trabajar, y mucho pensando justamente en que era un momento donde los trabajadores de la sanidad han tenido una fuerte participación, ¿no? Sí, efectivamente, hemos atravesado momentos difíciles. Usted mencionó el COVID, indudablemente algo que nos sorprendió, que sucedió. Esto comenzó en Luan, en China, que no sabemos si fue el chinito que fue al baño o un laboratorio esparció este virus. Creo que aquí está en deuda la Organización Mundial de la Salud, porque no ha investigado a fondo qué es lo que sucedió y que puso en peligro a toda la humanidad. Esto ha sido, en mi opinión, un hecho gravísimo. De todas maneras, los trabajadores de la sanidad hemos cumplido con nuestra función. Muchos de nuestros compañeros han dado la vida al servicio de la comunidad por esta situación. Al principio nos aplaudían, después nos descalificaban, como que nosotros éramos los transmisores de este virus, y muy lejos de la realidad, ¿no? Nuestro trabajo ha sido muy importante en todos los centros asistenciales públicos y privados de todo el país, del mundo entero, en definitiva, porque la salud ha sido cuidada por los trabajadores de la sanidad en un contexto general mundial, ¿no? Y muchos han pagado con su vida, repito esto, en San Juan ha ocurrido, trabajadores de la sanidad que en cumplimiento de atender los pacientes en los centros asistenciales han contraído este virus, e indudablemente también es cierto que perdieron la vida, ¿no? Claro. Los cuales hay que rendirles siempre un homenaje, por claro, eso. Sí, sin duda. Bueno, la gestión gremial, al menos en la cobertura que uno ha seguido, y en la que ha tenido la chance de informarse, creo que es importante la manera en que esta comisión directiva que encabeza Duarte tiene la facultad no solamente de conducir, sino de tener
a los trabajadores en la mejor situación posible. Hubo un hecho que marcó mucho esto y que tiene que ver con el famoso 82%, en el cual el trabajador de la sanidad pagaba un adicional en el tema de la jubilación para justamente tener la chance de tener una jubilación digna. Es así, ¿no? Sí, efectivamente, esto era en la década del 90. Sí. Nosotros en San Juan, cuando estaba la caja de jubilación en nuestra provincia, teníamos nuestra propia ley. Nos jubilábamos con 52 años de edad, 25 años de servicio y el 82% como movilidad jubilatoria, y además aportábamos para sostener el sistema un 7% más de aporte personal. Pero bueno, vino un buen día, un gobierno, se supone, de extracción peronista, o por lo menos alzaban las banderas, como siempre ocurre, ¿me entiende? Alzan las banderas del peronismo y hacen cualquier cosa. Bueno, y se tomaron medidas muy duras en la provincia de San Juan. El gobernador por aquel entonces era el señor Jorge Escobar, y nos bajaron el sueldo el 25%, nos pusieron en disponibilidad a todos los trabajadores de la sanidad. Yo voy a hablar en nombre de representación únicamente de los trabajadores de la sanidad, ¿no? Obvio. Se congelaron vacantes, dije que nos recortaron el 25% del sueldo y trasladaron la caja de jubilaciones a la Nación, y allí perdimos este beneficio que teníamos los trabajadores de la sanidad, que lo habíamos logrado en un gobierno bloquista. Esto hay que dejarlo así de claro. Pero quiero remarcar que hubo un aporte extraordinario por parte de los trabajadores de la sanidad. Mensualmente se nos descontaba de nuestro salario para sostener este sistema jubilatorio. Pero bueno, era un gobierno peronista, se suponía. Estaba Menem, era presidente, Cavallo era el ministro de Economía. Yo nunca me olvido de Norma Pla, una luchadora de los jubilados, que le hacía choriciada ahí en la Avenida Libertador, donde vivía el señor Cavallo, que hoy lo veo que quiere dar clases magistrales de economía, y la verdad que es muy triste poder verlo con todo el accionar que tuvieron en su momento y que fue muy perjudicial, en definitiva, para la sociedad argentina en su conjunto, ¿no? Porque el plan ese económico de ellos fracasó rotundamente. Si se olvidaron de lo que pregonaba el general Perón, que es la cultura del trabajo y del ahorro, y acá lo que sucedió fue todo lo contrario, y bueno, y pagamos las consecuencias. Fundamentalmente siempre pagan las consecuencias los que menos tienen, ¿no? Los trabajadores. Ahora, qué contradicción que se produjo, ¿no? Porque verdaderamente, por un lado, un peronismo que quiere gobernar el país, y por otro lado, gobernadores alineados en una condición económica cuyo único derrotero era bajar los sueldos. Es decir, esto Perón no lo podía concebir nunca, ¿no? No, indudablemente que no era su proyecto político. Utilizaban, repito, las banderas del peronismo para llegar a conducir el país, y después hacían cualquier tipo de zafarrancho. Esta es la realidad. Nuestro país es un país muy rico. Mire, yo siempre digo lo mismo: en algún momento todos los políticos se tendrán que sentar, los que tienen representación en mayor o menor medida, y elaborar un plan económico sustentable en el tiempo, que se respete y que contemple el bien común de todos los argentinos. Porque acá vienen cualquier gobierno y a ojo vista de ellos interpretan cuál es la cuestión económica para solucionar sus propios problemas y no el del conjunto de la gente. Y ocurre con el actual gobierno nacional también. Ahora resulta que ahora nos damos cuenta que la casta no eran los que más tienen, sino los que menos tienen. Los trabajadores están pagando las consecuencias de este brutal ajuste que hace el señor presidente Milei, ¿no? Que no es lo que ocurre en la provincia de San Juan. En la provincia de San Juan hay una situación totalmente distinta.
una provincia ordenada, y bueno, y que sigue siendo administrada con total prudencia por las actuales autoridades del gobierno de la provincia. Aquí no se ha despedido gente, trabajadores de la administración pública, esto no ha ocurrido. En cambio en la Nación ya llevan despedidos más de 40.000 trabajadores del Estado. Es decir, es llamativo que a usted en campaña le hablen de la casta y de la motosierra y todas estas historias, y resulta que, como dije anteriormente, los que pagan estas consecuencias son únicamente, por lo que se ve hasta ahora, la clase trabajadora, ¿no? Claro, ya lo tenemos en línea a Juan Carlos Malí. Buenas tardes, Juan Carlos, está Alfredo Duarte con nosotros, ¿cómo te va? Un gusto, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, lo que me gustaría preguntarle a Duarte, que lo hemos conocido ya desde Radio Colón, tantos años de lucha. Así es. Lo observamos, es un luchador, evidentemente. Lo que quiero preguntar es, ¿cómo va a ser la clase trabajadora para resistir a este embate que tiene ahora, esta especie de neoliberalismo, lo que se llama, que fundamentalmente está haciendo pasar la motosierra por los jubilados, por los trabajadores, todo lo que sea, contradiciendo lo que el presidente dijo en la campaña? Sí, efectivamente, yo lo termino de expresar, pero el movimiento obrero aquí está en deuda a nivel nacional. Fíjese usted que están muy divididas las aguas, por así expresarlo o decirlo, en la CGT nacional. Hay quienes piensan que hay que dialogar con el actual gobierno y hay quienes piensan que no. De todas maneras, el movimiento obrero tiene que establecer una estrategia para discutir estas cuestiones y profundizar una discusión que permita ponerle un poco de freno al avance que tiene sobre la clase trabajadora del actual gobierno, el proyecto político este. Fíjese usted que nosotros en el sector salud no nos permiten discutir más allá de un incremento salarial del 1% mensual, lo cual es una barbaridad, sobre todo teniendo en cuenta lo acumulado que ya tenemos como desvasaje, que es entre un 5 y un 6%, más el 2,8% del mes vencido anterior, ¿no es cierto? Esto es gravísimo, y pretender que únicamente el aumento sea del 1% a los salarios deprimidos ya de por sí del sector salud, del sector privado, bastante preocupante. Por eso nosotros en nuestra federación estamos en plena discusión con las confederaciones médicas que se prenden en esto, se prenden en tener mano de obra altamente calificada en todas las instituciones médicas privadas y no pagarles el salario que le corresponden a la realidad que nos toca vivir. Bueno, es toda una discusión, es muy fuerte. Yo lamento mucho que el movimiento obrero a nivel nacional no tenga un discurso único para confrontar con las actuales autoridades. Entiendo que hay que fortalecerse en la unidad y a partir de ahí salir a discutir al gobierno la problemática del sector del mundo laboral que nos afecta a todos los trabajadores en el país, ¿no? Duarte, Perón, que fue tan premonitorio, un visionario, eso no le pueden negar, ¿qué cree que haría en este momento, fundamentalmente por la crisis que está pasando el justicialismo? Mire, no me cabe la menor duda que nos mandaría, sobre todo a la dirigencia sindical, a discutirle el capital, el salario y condiciones laborales, como siempre lo dijo, y nos llamaría la atención a todos para que nos preocupemos por la cultura del trabajo y del ahorro, y no del despilfarro, porque los últimos gobiernos, que no han sido peronistas, en mi opinión el kirchnerismo ha dejado mucho que desear en su gestión, se dedicó a distribuir hasta lo que no tenía para poder seguir siendo gobierno, y bueno, aquí está pagando las consecuencias cuando el pueblo se alcanza. Mire, este ilustre argentino al que usted ha hecho mención también hablaba que el pueblo hace tronar el escarmiento, y por ahí estamos pagando las consecuencias de los desaciertos del gobierno anterior, que fueron incapaces de ordenar el país, encauzarlo el país
y le vuelvo a repetir, crear fuentes de trabajo y volver a la cultura del trabajo, que es esencial para sacar un país adelante. Caso contrario, siempre vamos a estar en dificultades. Cuando uno regala hasta lo que no tiene, estas son las consecuencias que después las tiene que pagar el pueblo argentino, ¿no? Perdón, Duarte, que hay una deshumanización de la medicina en este momento, de tecnocracia, de inteligencia artificial y todas esas cosas, cuando nosotros sabemos que el enfermo, como decía Favaloro, el primer ser humano, el que está más cerca del enfermo, siempre es la enfermera, el enfermero, el enfermero. En este momento se deshumaniza la medicina. No, miren, el sector salud que yo represento, el sector de enfermería, no nos deshumanizamos bajo ningún punto de vista. Tenemos un alto compromiso con atender al paciente, aquel que concurre a un centro asistencial a recuperar su salud. Sí vemos que otros sectores, algunos profesionales están muy preocupados en ver cuánto van a percibir por sus cuestiones de atención de la salud de la gente, y esto ocurre con las obras sociales, con cobrarle plus a la gente. Y mire, yo administro una obra social, por ejemplo, y le pongo este ejemplo porque es muy sencillo. A nosotros, yo recién le decía a usted que las confederaciones médicas no quieren aumentar más del 1% el salario de los trabajadores de la sanidad del sector que nosotros representamos. Y resulta que ellos pretenden incrementar las atenciones médicas en un 30, un 40, un 50 y un 60%. Una locura lo que pretenden. ¿De dónde vamos a sacar dinero las obras sociales para afrontar estos costos cuando la recaudación, si cabe el término, la expresión, es muy inferior a los altos costos que ellos pretenden que se les abone como profesionales? Mire, esta es una discusión muy larga. Fíjese, le vuelvo a repetir, yo administro una obra social, la obra social de los trabajadores de la sanidad del sector privado, y tenemos tremendos problemas en este sentido, ¿no? Yo no discuto que los profesionales médicos tengan que ganar por una prestación, pero tienen que ser razonables en sus pretensiones, porque no se puede estar, digamos, en alguna medida ajustando tanto, y de esta manera la llevan a las obras sociales a un camino sin salida. Fíjese que nosotros a su vez somos prestadores y acreedores del sector, ¿me entiende? Somos beneficiarios del sector porque les retienen del sueldo a los trabajadores de la sanidad, que yo les tengo que dar un servicio y una prestación médica como corresponde. Y bueno, pero fíjese usted que las transferencias de esas retenciones tampoco llegan en tiempo y en forma a la obra social, y esto cae en el desmedro de la atención de nuestros propios beneficiarios, a pesar de que nosotros nos esmeramos en llegar a acuerdos, porque no todos los profesionales actúan de la misma manera, pero sí los que están inmersos en las confederaciones médicas, es como que poco les importa el tener a los trabajadores con un salario digno y una obra social que les brinde una excelente prestación como corresponde, ¿no? Claro, claro. Estamos hablando con el secretario general de ATSA, de la Delegación San Juan, nos ha visitado al piso de Radio Ala, y me parece, Juan Carlos, que es importante, cuando hay una contienda electoral como la que viene en el 8 de agosto, es una manera también, no solamente de explicar las cosas que se han hecho, sino qué cosas hay que hacer, porque vienen, como decías vos, ¿no? Es decir, Juan Carlos, que entidades que los que vienen y con intención de conducir no aparecen con la preparación necesaria como para decir, tengo este u otro proyecto. Está bien que haya participación, todos 3 lites, como creo que hay, pero básicamente hay que encontrar, digamos, el mejor sistema lo tenemos, pero hay que buscar los hombres y las mujeres, y en este caso creo que Duarte ha incorporado mujeres en su comisión directiva, ¿no? Sí, efectivamente, en esta gestión
esta presentación que hacemos para ponernos a consideración nuevamente de los trabajadores de la sanidad en la provincia. Me acompaña la compañera Silvia López como secretaria adjunta, una trabajadora joven de la salud, y varias enfermeras muy jóvenes que van a ocupar cargos en el resto de la comisión directiva para seguir trabajando en función de jerarquizar a los trabajadores de la sanidad. Mire, nuestro mayor trabajo ha sido en estos últimos años capacitar a los trabajadores de la sanidad. Es fundamental esto. Nosotros cuando ingresamos a nuestra institución gremial, yo estaba en otros cargos, por supuesto, en su momento, en la década del 80, el 60% del personal de salud era empírico. Logramos hacer convenios para reconvertir el personal empírico en auxiliares de enfermería, con título habilitante para ejercer la profesión. Después firmamos convenios con el gobierno de la provincia para instalar los planes fines en nuestra institución sindical para todo aquel que no ha terminado el secundario o el que quiera terminar el secundario también pudieran hacerlo, y a partir de ahí firmamos un convenio con la Universidad Nacional de Entre Ríos, siempre en el marco de la Ley Federal de Educación, ¿no? Esto es así, para que los enfermeros, auxiliares, ya con título secundario, se capacitaran como enfermeros universitarios y licenciados, como ha ocurrido. En ese sentido, hemos trabajado muchísimo y hemos entregado más de 1000 títulos, y a todos los hemos incorporado a la ley de carrera, que se mejora sustancialmente su haber salarial y sus condiciones laborales, ¿no? Bueno, este ha sido un gran trabajo, porque esto no se logra de un día para otro, lleva su tiempo, lleva varios años de discusión en este sentido. Y en la provincia de San Juan han quedado muy pocos auxiliares, no sé si supera el número de 50 o 60 auxiliares. Nosotros les dimos a todas las herramientas para que se capacitaran a través de estos convenios. Y a través de nuestra federación, de la cual yo formo parte, la federación que encabeza Héctor Daer, tenemos cursos de actualización en forma permanente de distintas especialidades dentro del ámbito de la salud, que son muy importantes. El trabajador de la salud tiene que estar actualizado permanentemente. Por eso San Juan, y esto es lo que defendemos nosotros, debe mantener el equilibrio fiscal que se logró en su momento, en la gestión del gobernador Gioja, del cual yo formé parte como diputado 4 años, y logramos esto, que es muy importante por no tener sobresaltos de los pagos de los salarios como ocurría en gobiernos anteriores, ¿no? Lo que ha sucedido en anteriores gobiernos les debe de servir de experiencia a uno cuando le toca actuar en política, para buscar un horizonte que te permita tener una estabilidad a través del tiempo. Por eso en nuestra provincia no tenemos sobresalto con el tema de los salarios, podemos discutir los incrementos salariales acorde a la realidad. El último aumento del sector público ha sido del 2,8, tal cual lo está por el tema inflacionario. Pero fíjese que el presidente Milei, en una actitud totalmente distinta, dice: no, yo no les voy a homologar si superan el 1% de incremento de sueldo. Esto está muy alejado de la realidad. Esto es autoritarismo. Y entiendo un poco que sí, y obviamente que a partir de esto se desprecia el poder adquisitivo de los sueldos, y el trabajador necesita tener un salario acorde a la realidad. En nuestro sector, en el área de salud pública en la provincia, la mesa de negociaciones, discusión en la Comisión de Política Salarial, encontramos respuesta a nuestro planteo, en función también de la capacitación que hemos logrado a través del tiempo, y que es fundamental, repito, esto en el ámbito de la salud, ¿no? Juan Carlos. Sí, Duarte, ¿qué piensan ustedes cuando tenemos un presidente que es renuente a la obra pública? Directamente, prácticamente no hay obra pública. ¿Cómo manejan esto? A ver. Y sí, bueno, mire, pero esto tendrá que tener un cambio, porque esto hace que
que no existan fuentes de trabajo. Uno ve en otros gremios, como los gremios de la construcción, la cantidad de gente que hay en la puerta buscando alternativas laborales. La obra pública tiene que volver porque es necesaria, es muy necesaria, porque indudablemente la obra pública significa llevarle mejor calidad de vida a la gente, con pavimentaciones, obras de arte que son necesarias para la canalización del agua, el tendido de redes de agua, red eléctrica y todo lo que necesita hoy un ser humano para vivir con mucha dignidad, ¿no? El problema habitacional, por ejemplo. Efectivamente, el problema habitacional es una situación bastante preocupante, pero a nosotros había quedado un barrio de la anterior gestión en construcción y finalmente el actual gobierno lo terminó y lo entregamos en Santa Lucía, y pretendemos seguir buscando alternativas a través de, como usted lo ha dicho, que vuelva la obra pública y vuelvan a construirse más viviendas, porque hay un déficit habitacional muy importante y que, le vuelvo a repetir, esto tiene que ver con la dignidad de las personas que trabajan y que también tienen que tener acceso a una vivienda digna como corresponde. Y en ese sentido, el organismo más importante que tiene la provincia, como el IPB, tendrán que poner en marcha algún tipo de obra pública en este sentido, que tenga que ver con la construcción de nuevos barrios en la provincia, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Juan Carlos, si querés. Vamos a hacer una pausa y en el próximo arrancamos ya con otras preguntas acá, aprovechando que nos visita Alfredo Duarte, porque claro está, el área de salud es un área, es compleja, tiene sus departamentos también con trabajadores y además, y siempre hay que buscar alternativas que no se dan porque, bueno, también hay un gobierno nacional que está remiso, renuente en producir cuestiones que tengan que ver con el salario, por ejemplo. El salario es la centralidad prácticamente de todo lo que significa un proyecto de salud. Pausa, Tony, y ya volvemos con más acá en Resumen de Noticias a través de Radio Ala 101.7, YouTube, por supuesto, quien te ve por streaming y desde luego al mundo por la web.